Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, qué honor tenerle en esta oportunidad. Y el programa de hoy va a estar muy dirigido a cuál va a ser el futuro de nuestro país, precisamente en momentos en que debemos de contar con instituciones sólidas, confiables para la ciudadanía, pero en el que debatimos situaciones pero tan complejas que debemos de poner muchísima atención a lo que puede ser la continuidad de la paz social. Mire, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, el CIEPS, acaba de hacer una encuesta fabulosa y tiene una investigación sumamente valiosa con respecto al sentido de la democracia que se efectuó en varios países. Pero Panamá dio resultados muy sorprendentes en materia de brechas, de la satisfacción que tenemos de la democracia y el concepto que tenemos de eso. Déjeme darle la bienvenida a la persona que nos va a ilustrar sobre este tema. Él es John Subinas, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Investigador del tema, obviamente. Y bueno, me gustaría nada más que nos explique cuál fue el motivo de esta encuesta y cómo se realizó. Bueno, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales realiza muchos estudios por medio de encuesta. Bueno, digamos que yo soy la persona coordinadora de este tipo de estudios. Realizamos estudios por nosotros mismos, con nuestras fuentes primarias, con nuestro equipo, algunas veces incluso los contratamos, y en otras ocasiones establecemos alianzas estratégicas. Esta vez lo hemos establecido con la Universidad de Vanderbilt. Ah, mira. Y hemos trabajado con ellos en el análisis y la explotación de una encuesta que se realiza en 26 países de las Américas. Uno de ellos es Panamá, lo cual nos posibilita no solo entender la realidad del país, sino cómo están nuestros vecinos, cómo están nuestros vecinos del norte y cómo están nuestros vecinos del sur. Y en este resultado, pues, ¿qué podríamos destacar de Panamá en relación a otros países y cómo salieron? Se analizaron, me imagino, varios países de Centroamérica, de Sudamérica. Sí. ¿Qué análisis se puede hacer? Bueno, hay luces y sombras. Si quiere, podemos empezar por las luces, que es el país denota un alto nivel de sentido democrático. El país tiene un tejido democrático. En este sentido, podemos observar que un 62% apoya la democracia como el mejor de los sistemas políticos, ¿no? Eso es un dato alto en relación a estos 26 países. Esa es una buena noticia y nos sitúa en un país que tiene una base democrática con la cual poder trabajar. Pero este dato contrasta fuertemente con el nivel de satisfacción y confianza en sus instituciones democráticas. Es decir, si hablábamos de un 62%, 6 de cada 10, que apoyan la democracia, a la hora de medir la satisfacción con estas instituciones y con este sistema de gobernanza, solo un 26% se considera satisfecho, lo cual estamos hablando de una distancia enorme, de unos 36 puntos aproximadamente, ¿no? Y esta distancia, en relación con el resto de los países, es el segundo país que mayor distancia existe entre apoyar la democracia como sistema político y estar satisfecho. Es decir, la democracia, queremos democracia, pero no me soluciona. Pero no me resuelve, como dicen ustedes. ¿Qué otro país fue el primero, el que tiene el lead de eso? Ah, claro, el primero es Haití. Mira, claro, después de Haití estamos. Estamos de Haití. Lo que pasa es que Haití, el nivel de satisfacción con la democracia es bastante menor. Claro. Está en torno al 50%, tiene como 10, 12 puntos menos. La brecha de edad sí es tan grande con el nivel de satisfacción. Es el país que manifiesta menor nivel de satisfacción con la democracia. 9 de cada 10 personas de Haití no están satisfechas con la democracia. Claro, porque tienen un gobierno poco fallido. Sí. Entonces, en este sentido, si estamos, lo que entiendo es que la gente apunta a tener un sistema democrático, sí, pero a la hora de recibir algún tipo de satisfacción con respecto a las instituciones no le está haciendo. Sí. ¿Cuál es el nivel de confianza que tienen los panameños con sus instituciones? Vamos a pensar,
con la Asamblea, con los partidos políticos, o que no son instituciones como tal, sino organizaciones, sino con el sistema judicial. ¿Cuál es el sentir de los panameños en este sentido? Sí, cabe señalar que entre los diferentes actores que hemos encuestado a la población, solo hay dos que tienen un mayor de un 50% de confianza, que son medios de comunicación y policía. El resto de instituciones, especialmente las instituciones de gobernanza, tanto el cuerpo legislativo como el cuerpo judicial, como el cuerpo ejecutivo, gozan de un muy bajo nivel de confianza. Es decir, empezamos con las Cortes con poco más del 20%, o 26% está, y empieza a bajar la escalera, ¿no? Está el gobierno, las municipalidades, la Asamblea, y el último lugar lo ocupan los partidos políticos con el nivel más bajo de confianza. 14%, según leí. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Teniendo tan baja confianza en los partidos políticos, ¿por qué hay tanta gente inscrita? Eso es un punto muy interesante que hemos analizado por medio de esta encuesta y por otras encuestas que hemos realizado. Entonces, una pregunta que hacíamos era, ¿ustedes por qué se sienten discriminados? Entonces las personas nos respondían en muchas ocasiones que se sentían discriminados políticamente. Y nosotros estuvimos durante un tiempo indagando qué quería decir el panameño cuando se siente discriminado políticamente, porque claro, el país no se caracteriza por una polarización política fuerte entre la izquierda y la derecha, claro, ni hay debates ideológicos, sino hay otro tipo de debates, ¿no? Por ejemplo, hay una alta preocupación por la corrupción y el manejo de los fondos públicos, sí, pero no es tanto qué modelo, qué debemos ir hacia un país de este modelo de socialdemocracia, no. Entonces descubrimos que bajo ese concepto lo que había es que se siente discriminado porque una vez llega al poder el gobierno de turno, ellos son excluidos de una serie de oportunidades por no estar inscritos en ese partido. Es decir, esa es una dimensión fundamental. Eso es lo que hace que los panameños se inscriban o no en los partidos. Son, digamos, en cierto sentido como grandes agencias de colocación, empleo y generador de oportunidades. Entonces, una situación de dificultad, ¿qué sucede? Que la inscripción a los partidos obviamente no baja, sino que sube. Las personas suben de acuerdo al gobierno de turno. Sí, incluso van buscando cuál va a ganar y en función de eso pues yo me acerco. Pero también en función de qué quiero del partido, claro, no de la organización que debe de ser para poder tener una representación política dentro de un gobierno o en un debate político. Sí, es diferentísimo. Claro, y entonces hay esa famosa frase de "qué hay para mí", ¿no? Exacto. John, vamos a hacer una pausa. Igualmente le pido a ustedes que por favor estén con nosotros. Una pausa muy breve, vamos a regresar enseguida con más. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy tengo a un invitado especial que es investigador del CIEPS. Estamos hablando acerca de la más reciente encuesta que se hizo. Y en este mismo marco de ideas se arrojó que el 74%, la gente cree que el 74% de los encuestados, que los políticos son corruptos en su mayoría. O sea, que tampoco hay confianza en las personas que están gobernando, porque a todos se les ve como políticos, imagino yo. Sí. ¿O no? Correcto, es lo que podríamos denominar una crisis de representación. Es decir, considero que mi representante, independientemente del que vote, va a incurrir. Hay un alto porcentaje de posibilidades, un 74% de los casos de posibilidades casi, que incurra en delitos o en ilegalidades de este tipo. Pero eso al mismo tiempo genera otra contradicción. Simplemente en el sentido de que
son las personas que uno le tuvo confianza para elegirlas, aún así sabiendo que pueden incurrir en actos de corrupción. ¿Se ha normalizado el concepto de corrupción en la población? Sí, bueno, es verdad que el concepto de la corrupción, cuando lleva mucho tiempo instalado, como indican muchos estudios, constituye una forma casi no de gobernanza, pero sí de relación con el otro, ¿no? Yo hago esto y tú tienes que hacer algo por mí, independientemente de las normativas presentes. Pero sí es verdad que se ha instituido una serie de relaciones desde un punto de vista no formal, donde este tipo de lógicas está muy presente. Y luego genera mucha insatisfacción, porque obviamente el capital político que tienen algunos de los partidos está basado en que respondan a las necesidades concretas de los ciudadanos. Digamos, los ciudadanos es imposible satisfacer las necesidades concretas de cada ciudadano. Los sistemas políticos no están hechos para yo respondo el que hay para mí de todos mis votantes. Sistemas básicos de agua, salud, bienestar, eso es lo que más yo creo que están reclamando. Ahora, mire, ya usted ha expuesto cosas importantísimas, pero vamos a tratar de ponerlo en la realidad. Pronto en la Asamblea se va a discutir el tema de la Caja de Seguro Social. Con todo este panorama que usted me acaba de pintar, ¿cuál puede ser el resultado de estos debates? Claro, estos debates son cruciales. Digamos que es el principal problema financiero del país ahora es este, ¿no? Que existen dos sistemas y un sistema se ha quedado sin cotizante y va generando más deudas y deudas y deudas. ¿Cómo solucionamos eso, no? Es verdad que se llega a este momento con una baja confianza institucional, con un histórico muy reciente de movilizaciones y de protestas, como la de la mina o la del julio del 2022. Es decir, es un momento complicado, pero claro, esto no se puede esperar más. Hay que adoptar algún tipo de decisión y es más, es difícil identificar cuál será la solución, pero si este tipo de problemática se cierra en falso, va a ser peor. Entonces hay que buscar algún tipo de arbitraje, solución, que si no de la solución inmediata, al menos vislumbre una posible... Pero la gente no cree en la Asamblea. Y es donde se va a discutir una de las reformas más importantes del país. Sí. ¿Qué resultado puede salir de allí? Es decir, al final, aunque se llegue con un proyecto robusto, por decir así, que venga del Ejecutivo, que puede venir de un hombre con carácter firme, que eso también simpatiza con algunos panameños, llegar a la Asamblea y que todo se cambie después, ¿qué va a generar? Claro. Eso es una buena pregunta y aquí tendríamos que tener una bola de cristal para saber exactamente qué es lo que va a suceder, pero lo que sí podemos ver en los estudios es, es un reto que arrastra muchas dificultades. Y esas dificultades es esta erosión que existe en la confianza y en la legitimidad de estas instituciones, por lo cual este tipo de decisiones tienen que ser lo más colegiadas posibles. Es decir, es un reto muy grande. Claro, no pueden ser solo los políticos quienes las adopten. Eso, tiene que haber otras instituciones, organizaciones empresariales, organizaciones de trabajadores, organizaciones de pensionistas. Bueno, todos esos están participando en la mesa, ¿no? Claro, pero ¿hasta qué nivel de representatividad tienen algunos de estos actores? En ocasiones, pues el problema del tejido social asociativo panameño es que está muy atomizado y a veces hay dudas hasta qué punto los sindicatos representan a todos los trabajadores, hasta qué punto... No, y la forma en cómo representan tampoco es la más... la que se identifica a todo el mundo. No todo el mundo se identifica con cierres de calles. Claro, efectivamente. Que entonces, eso es muy importante destacarlo. Hay otras asociaciones ciudadanas que tienen también cierto nivel de legitimidad, pues quizás habría que implicarlas también, ¿no? Yo no quiero ser que usted tenga una bola de cristal en la mano, pero Molino se puede jugar
una cuota política muy alta con este debate? Sí, esta es la gran, digamos, la prueba del algodón. Aquí, yo diría que la mina es otra de las dos grandes pruebas que tiene este Ejecutivo, ¿no? Pero la caja del Seguro Social es algo que no puede esperar al siguiente gobierno. ¿Cuál puede ser la consecuencia para Molino en caso de que las cosas no salgan bien? Si las cosas no salen bien, puede estallar un mayor nivel de conflictividad. Entonces, eso no sería lo deseable por nadie, ¿no? Pero si la cosa sale, eso en el caso de que, perdone, que la cosa salga mal, si la cosa sale bien, hay que tener en cuenta que la solución no va a ser inmediata. No, esto no se hay que sentar las bases de una solución, pero esa solución no se va a implementar. Pero por lo menos ya las tienes. Claro. O sea, por lo menos ya lo discutiste. Claro. Y ahí entras a otro debate que él dijo que iba a adoptar en enero, que es la minería, que también ha causado muchas ronchas. Sí. ¿Qué significa esto igual en el mismo contexto? Claro. ¿Es otra prueba o cómo se maneja eso? Claro, en nuestras encuestas además sí que vemos que hay un fortísimo consenso, no la encuesta de la POP, hace 2 meses aproximadamente. Bueno, en junio lo presentamos, en julio y agosto hicimos otra encuesta de los retos del gobierno. Y preguntábamos por un montón pero también sobre los principales retos, estas dos papas calientes, por decirlo así, minería y caja del seguro. Y en el caso de la minería es mayoritaria la opción de cierre absoluto, cierre sin vuelta atrás y que se cumpla con lo dictado por la Corte Suprema, ¿no? Voy a hacer la pausa, John, y vamos a regresar con más. Mira que no me extraña ese resultado en lo absoluto, porque ya lo habíamos tenido antes, pero me llama la atención la capacidad de negociación que se puede tener al respecto de eso. Una pausa y regresamos enseguida. También vamos a hablar de migración. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía. John, con este tipo de reformas en puerta, ¿se puede hacer una reactivación económica en el país? Lo que pasa es que esa es una pregunta clave por una de las promesas del gobierno en campaña, que era llevar Chenchen al bolsillo. Claro. Entonces, ahí estamos hablando de la satisfacción o no de los representantes. ¿Qué es lo que puede causar esto? Sí, es verdad que, mire que en el histórico de las encuestas de la POP, nos encontramos en la última medición que se hizo el año pasado, que por primera vez supera el 60% las personas que dicen que ven un futuro peor que sus padres, ¿no? En un futuro peor. Peor del que tuvieron sus padres. Sus papás. Históricamente, apocalíptico eso. Históricamente la población siempre entiende que va a mejorar, pero esta percepción ha ido cambiando con los años y sobre todo con el tremendo impacto que tuvo la pandemia, ¿no? ¿Eso es en Panamá, 60%? En Panamá ese es el promedio regional, en Panamá está un poco por debajo, pero está en más del 50% piensa así. O sea que hay un pesimismo generalizado. Hay un mayor pesimismo que en otras olas y además una población que se había caracterizado con mirar el futuro con cierto optimismo, ¿no? Pues ya no lo es tanto. Ahora también podemos ver el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Hay cerca de un 50% que lo ve con más optimismo el futuro, ¿no? Si las reformas a la Caja de Seguro Social no funcionan como deberían de hacerse y el gobierno sufre una cuota política importante, las siguientes intenciones, por ejemplo, de las reformas constitucionales y el debate de la mina, ¿se aplacarían? ¿Se dejarían de lado del tapete? Bueno, yo lo diría de otra manera. Yo diría que este gobierno tiene que enfrentar básicamente 2 cuestiones. Es 5 años, es la Caja del Seguro Social y la mina de Donoso. ¿No ves las reformas? Las otras reformas se pueden hacer. Y pueden hacer cambios y pueden legislar, no todo se va a agotar.
pero donde mide la legitimidad, su legitimidad frente a la ciudadanía es cómo aborde esas dos cuestiones. Pero si la minería en el ojo del ciudadano es cerrarla siempre, la mayoría quiere que se cierre, como ya se ha dicho. Sí. Entonces, ¿qué puede negociar ahí Mulino? Claro, esto es un arbitraje internacional de mucha complejidad en el que entran actores muy poderosos y hay muchos millones de dólares de por medio. Entonces, este proceso, digamos que es un proceso que a mí se me escapa de las manos, pero es verdad que no tiene tanto margen. Es decir, en nuestros cuestionarios incluso también planteábamos otras posibilidades, que es abrir la mina simplemente para pagar todos los costos que genere cerrarla, tanto en términos de arbitraje, de muchos costos. Incluso las personas se negaban a esa posibilidad. No quieren ni siquiera eso. Ni siquiera Entonces, eso. ¿cómo vamos a enfrentar los arbitrajes y las posibles costas que nos salgan después de esto? ¿Eso lo entiende la población que quiere el cierre de la mina? ¿Cómo perciben eso? Bueno, eso son preguntas más bien de conocimiento que nosotros no hemos realizado. Les digo, ¿usted hasta qué punto entienden los arbitrajes internacionales, el costo, el tamaño que tenía esta mina, en términos ya no solo regionales, sino internacionales? Claro. Entonces, ese tipo de dimensiones yo creo que no son cercanas al ciudadano de a pie, pero el ciudadano de a pie siente que hay una línea roja que no se puede cruzar, y esa es el cierre de la mina. Y eso va a ser una situación que le va a dar muy poco margen, a menos que empiecen a explicar cuál puede ser la consecuencia económica. Claro. No sé cómo plantear eso. No es que se tiene que abrir, sino entender cuál puede ser el futuro, la consecuencia después de haber hecho eso. También hay que ver el arbitraje cómo sale. Otro tema importante que ustedes analizaron fue la migración irregular. ¿Qué opina el ciudadano, el panameño, de este problema? Claro, tenemos que tener en cuenta el impacto, como señaló el presidente de Naciones Unidas, de este tipo de migración ha sido tremenda, especialmente a partir del 2022, que fue un incremento, pero en 2023 más de 500.000 de personas cruzando, que es, como señalaba, el 12,5% de la población. En cualquier país eso sería unas dimensiones desproporcionadas, ¿no? Es verdad que este impacto es muy fuerte en términos económicos, porque se habla en el gobierno de 100 millones de dólares, eso es una cantidad enorme, ¿no? Pero la ciudadanía no ve ni siquiera pasar esos buses, es decir, la población muy poquita es repatriada y la gran mayoría es llevada a un bus a la frontera de Costa Rica. Entonces, en términos de percepción, no está visto como uno de los grandes problemas. De hecho, menos de un 1% entiende la migración como un problema, el principal problema, y un 61% considera que tanto Panamá como los países, la comunidad internacional, debe ayudar a esos migrantes que están en tránsito, ¿no? O sea, que no están en contra de... No, incluso los más jóvenes más a favor. Según vamos la pirámide poblacional, va habiendo cierto escepticismo sobre las cargas económicas que genere esto, pero los jóvenes, un 71%, consideran que sin ningún tipo de duda hay que ayudarles. ¿Cuál es la valoración que hizo el ciudadano de la administración política anterior, del gobierno? La administración fue muy negativa. ¿Qué y sobre salió? todo al final. En términos de confianza, de apoyo, pues lo que es la presidencia solo llegó a concitar un 24% de apoyo, incluso arrastró en alguna medida las Cortes, que eran aquella institución que se salvaba un poco de las críticas negativas, con un 26%. La Asamblea en la serie es el más bajo, el dato más bajo de toda la historia, de un historial que ha sido bajo siempre, ¿no? Es el punto más bajo. O sea, que está sumamente reprobada. Y los partidos políticos, parece que no puede haber nada peor en valoración, pero sí están los partidos políticos con un 14%. Es decir, hay un alto nivel de descontento con las instituciones de democracia, con las instituciones de gobernanza.
En una palabra, ¿qué sabor le dejó esa encuesta con respecto a Panamá? Me dejó la sensación de que nos tenemos que poner en marcha. Ya no hay elementos positivos, hay por una parte un apoyo significativo a la democracia, pero también hay una idea de acogida, de conciliación. El 75% no tendría problemas con tener un vecino extranjero, se apoya a las personas que están en tránsito, e incluso a pesar de estas dificultades y de volatilidad, tenemos que tener en cuenta que Panamá se sitúa entre los países de los 26 que menos tiene expresa intenciones de emigrar. Claro, nosotros no nos gusta irnos de acá. Bueno, eso quiere decir Estamos contentos. O que los otros están peor. Sí, pero ya Pero... depende del vaso que se mire. Gracias, John. Qué ilustrativa la entrevista, de verdad. Muy amable, qué buena entrevista y qué importante poner atención a estos datos, tomando en cuenta que tenemos discusiones estructurales en el país y que todos necesitamos salir adelante con esto en consenso, porque si no, la consecuencia va a ser desastrosa. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.